El abogado Antonio César Rivera Callejas, son las 7:33, nos acompaña ya, como les habíamos indicado en el estudio, esta primera media hora. Hemos dado cobertura amplia a lo que es la caravana que está saliendo de, bueno, ayer en horas de la noche, una muy buena cantidad de compatriotas, hoy por la mañana también, y seguramente en el trayecto se van sumando muchísimos más. Pero esta semana es clave y hasta antes del 24 lo conversábamos aquí con el abogado Rivera Callejas en lo de las reformas constitucionales en el Congreso Nacional de la República. Y siempre, por supuesto, es un enorme placer conversar con nuestro querido compadre. Bueno, aquí es primera vez que vamos a hacerlo, ¿no? Efectivamente. Mucho gusto. Buenos días. Placer, gracias. Don Jorge Alberto Zelaya Munguía, compadre. Gracias, compadre. Es un placer estar aquí en esta mañana. Sí, es primera vez que lo hacemos en este set, para platicar sobre reformas electorales, reformas constitucionales, que tenemos un plazo fatal en dos de ellas, que es el 24 de enero. ¿Por qué el 24 de enero? Ese día clausuramos la primera legislatura de este periodo y un día después, 25 de enero, instalamos la siguiente legislatura. Hay cualquier cantidad, Jorge, de reformas electorales. Desde diputados por distrito, diputados por lista nacional, voto electrónico, segunda vuelta, traslados electorales, ciudadanización de las mesas, etcétera, etcétera. Pero hay dos constitucionales que tienen que ser ratificadas en dos legislaturas. Es decir, legislatura 2018, que termina el 24 de enero, y 2019. ¿Cuáles son esas dos? Un nuevo Tribunal Supremo Electoral y un nuevo Registro Nacional de las Personas. Así se llaman actualmente. Puede ser que cambie su denominación. Esas dos tenemos hasta el 24 de enero, es decir, tenemos hasta el próximo jueves. Esta semana para presentar el proyecto, o cabildearlo, o hacer los consensos, y la otra para votarlo. Y ocupa por lo menos 86 votos. Si no hacemos eso, el tribunal y el registro son electos en mayo de este año, en 4 meses, tal y como están. Exacto, con esta misma... Con la misma estructura, sí. 3 miembros en el tribunal, 3 miembros en el registro, un director, 2 subdirectores en el registro y 3 magistrados en el tribunal. Si no hay ningún cambio, si no logramos los 86 votos, se elige en mayo, en 4 meses, un tribunal por 4 años, tal y como está. Ahora ustedes con los votos de libre hacen esa reforma, porque tienen más de 86 diputados. Efectivamente, sí. Tenemos 61 nacionalistas. Y están de más acuerdo. 30 libres, llegaríamos a 91. Correcto. Pero también hay liberales, Jorge. Sí. Yo espero tener más de 100 votos. Esperamos tener más de 100 votos. En la reforma, Sí. en las dos. Faltan algunos aspectos, no lo voy a negar. Pero yo diría que son detalles los que faltan. Y luego lo más importante, los nombres. ¿Quiénes van a ocupar? El tribunal sería, en la idea que tenemos hoy, dividido en 2 organismos. Ya no sería un Tribunal Supremo Electoral, sería un Consejo Nacional Electoral dividido en 2 y un órgano administrativo. ¿Qué haría este órgano administrativo? Va a regular las elecciones. El órgano administrativo es el que compra la tinta, compra las urnas, hace todo el día a día de las elecciones. Y tendríamos un tribunal ad hoc como el SADA. ¿Qué es lo que pasa el día de hoy? Si Jorge Zelaya quiere hacer un movimiento político, va al tribunal y presenta las planillas y el tribunal dice, mire Jorge, usted no reúne las firmas y no reúne las planillas. Jorge Zelaya, ¿ante quién apela? ¿Ante quién se va en recurso de impugnación? Ante el propio tribunal. Va a ser difícil que el propio tribunal se dé con una piedra en los dientes, claro, y que cambie el opinión. Entonces haríamos 2 órganos, uno administrativo y uno de alzada. Este de alzada sería un tribunal ad hoc, como un tribunal de justicia electoral. Y también harían 3 miembros en el Consejo Electoral Administrativo y 3 miembros en el Tribunal de Justicia Electoral. ¿Quiénes van a pertenecer a ellos? Eso sí que no lo sé. Y esa es la reforma en cuanto al tribunal, crearlo en 2 órganos, uno administrativo y uno de justicia. Y en el registro, la idea es que ya no sea un director y 2 subdirectores, sino en el registro es hacer 3 comisionados, cuya presidencia del organismo sería rotativa, actualmente no rotativa, y las funciones del registro serían mucho más amplias. Actualmente el registro crea el censo, pero el tribunal lo depura. Ahora, con la reforma sería que el registro crea el censo y el registro lo depure. Pero todo esto está en pláticas y eso es lo que vamos a consensuar en esta semana. Ahora, cuando dice, y es clave obviamente, porque tiene que ser hasta el 24 de este mes de enero. Próximo jueves. ¿Ah? Próximo jueves. Sí, el próximo jueves. Ok, entonces, óigame, cuando estamos hablando, abogado, de... Aunque esto
puede manejarse un tiempo más adelante lo de voto por distrito, porque no necesita reforma constitucional. Porque no necesita reforma constitucional y porque no hay elecciones en mayo. No hay elecciones en mayo. Ahora, la segunda vuelta sí ocupa reforma constitucional. Eso ahí va a llegar, a lo de la segunda vuelta, porque la gente de Libre, el presidente por lo menos del Partido Liberal también hablaba anoche mismo, nosotros lo veíamos y decía, tiene que haber una segunda vuelta. ¿Por qué el Partido Nacional no es partidario de que haya una segunda vuelta o balotaje como se maneja en otros países? No es que no estemos de acuerdo sobre el balotaje. Lo que hemos dicho es, analicémoslo. Fíjate, hay 3 proyectos ahorita de balotaje. Uno de Jorge Cálix, del periodo pasado, que habla que para que haya segunda vuelta ningún partido tiene que tener más del 40%. O sea que el techo es 40%. Si alguien obtiene 42%, no hay segunda vuelta. Vayámonos a las elecciones anteriores, Jorge. Hace un año, Juan Orlando Hernández tuvo 43%. No hubiera habido segunda vuelta, de acuerdo al proyecto de Jorge Cálix, del periodo pasado. Claro. En este periodo lo volvió a presentar y creo que lo subió a 50%. Hay otro proyecto de Yuri Sabas. Hay otro proyecto de Beatriz Valle del periodo pasado. Lo que el Partido Nacional dice es, miren, analicémoslo, consensuémoslo. Tenemos todo el año. Y aunque sea reforma constitucional, la podemos hacer en la legislatura del 2019 y ratificarla en el 2020. Sí, que puede ser, por ejemplo, diciembre de este año o agosto, póngale, septiembre, cualquier mes de este año. Pero ratificar en los primeros días. El 25 de enero, de la tercera legislatura. Correcto, sí. ¿Cuándo convoca el Tribunal de Elecciones o el Consejo Electoral o como se llame a primarias? Hasta en septiembre del 2020. O sea que usted puede hacer la segunda vuelta, si llega a haber consenso, aprobarle en esta vuelta, en este periodo, de enero a diciembre, y ratificarle el otro. No nos urge como tribunal de registro, porque ahí sí tenemos un plazo que es mayo. Sí, por la escogencia de los nuevos miembros. Por la elección de los nuevos miembros, porque nos manda, nos obliga, que ya terminan su periodo. Sí, en mayo tienen que cambiarse. En mayo, los podemos elegir ahorita en enero, sí, pero que tomen posición en mayo. Ahora bien, ahorita, la segunda vuelta, o el balotaje, es el tema de moda. El Partido Nacional ayer dio conferencia de prensa, y lo que el Partido Nacional dijo es, analicémoslo. Hay varias opciones, pero va a solventar el problema de la segunda vuelta, que cuando gane uno por 1% no van a haber disturbios en las calles. Póngale que nos vayamos a segunda vuelta y gane el Partido Nacional por 1%. Eso garantiza de que no van a haber relajos en las calles, de que van a haber saqueos. La segunda vuelta no le garantiza a usted que la elección va a ser reñida. Es decir, analicemos segunda vuelta. Y si es bueno para Honduras, aprobémosla. Ok, pero dentro del análisis para esa segunda vuelta, ¿cuál es la posición de momento del Partido Nacional? Que le discutamos, que la consensuemos, que no digamos que no. Ayer lo dijo Reinaldo Sánchez, y creo que fue muy contundente, y no se me permite un poquito leerlo, sí, el tuit que él puso ayer, Reinaldo Sánchez, en el partido, porque para mí, la pregunta suya, ¿cuál es la posición del partido? La dijo muy bien ayer el presidente del partido. El presidente del partido dice ayer, somos el partido más grande, más organizado, más fuerte y con mayor movilidad electoral. Por tanto, no tenemos temor alguno de discutir sobre los proyectos de balotaje o segunda vuelta. Reinaldo Sánchez. Ahí está la posición del partido. Somos el partido más grande, más organizado, más fuerte, con más músculo electoral. No tenemos temor alguno de discutir sobre los proyectos de balotaje. Lo dice Reinaldo Sánchez ayer. Lo que tenemos que ponernos de acuerdo es, Jorge, ¿resuelve el problema de la democracia en Honduras el balotaje, sí o no? O la siguiente reflexión. ¿Usted prefiere ganar en primera vuelta con un 35% o con un 40%, que es voto afirmativo, es voto propositivo? Yo quiero que Jorge Zelaya sea el presidente de Honduras. ¿O usted prefiere en segunda vuelta ganar con un voto prestado, que solo quedan 2, y que una persona que no va con nosotros dice, yo mejor voto en contra, yo no quiero que se siga? Ahora, abogado, pero ¿por qué solo en 5 países, si no me equivoco, a nivel latinoamericano? Sí, aproximadamente. Se está todavía con ese esquema viejo de la elección de presidente, diputados y alcaldes solo en una primera ronda. Paraguay, por ejemplo, México, por ejemplo, no tienen segunda vuelta. Por eso, pero está entre los 5. Está entre los 5, sí, correcto.
Yo creo que Honduras, y hay que decirlo, en Honduras había un bipartidismo muy fuerte. Claro, y por eso no había segunda vuelta. Porque ¿quiénes iban a participar en segunda vuelta? Siempre el Partido Liberal. Ha cambiado, yo tengo que reconocerlo. Ahora bien, muchos dicen que la segunda vuelta legitima los gobiernos. Mire Francia en estos momentos, Macron, con segunda vuelta, tiene un lío tremendo. Mire usted Guatemala en estos momentos, Jimmy Morales, segunda vuelta. Lo que en primera vuelta, Jorge, usted elige el Congreso y los alcaldes. Sí. En segunda vuelta el presidente, si no logra el porcentaje requerido. Usted puede llegar a tener un Congreso totalmente en contra del que gane en segunda vuelta. Entonces usted me puede decir a mí, pero es bueno, los pesos y los contrapesos. Pero también en Honduras no hay la madurez política. Este Congreso le va a hacer la vida imposible a este Poder Ejecutivo. Yo creo que yo no me opongo a la segunda vuelta, a que lo discutamos, pero hay que analizar bastantes aspectos. Le hago el siguiente ejemplo, otra vez, Jorge. Viene un partido político que saca 40%. Jorge Zelaya saca el 40% como candidato presidencial. Y el que quedó en segundo lugar, Salvador Narrala, obtiene el 20%. Jorge Zelaya en primera vuelta le gana por 500,000 de votos. La diferencia es enorme en primera vuelta. Será necesario hacer una segunda vuelta, aunque no llegue al 50%. Ok, pero se pueden manejar porcentajes siempre. Es correcto, hay que estudiarlos. Claro, correcto. Entonces veamos. Si se saca un 40%, un 45%. Pero la diferencia con el segundo es mayor a 10%, exacto, no hay segunda vuelta. No hay segunda vuelta, correcto. Entonces, es de estudiarlo. Sí. No podemos decir que no a la segunda vuelta. O sea, que ustedes no están cerrados como realmente dice la oposición, que ustedes no quieren una segunda vuelta porque saben que pierden las elecciones. Fíjate que anoche yo lo comentaba, Jorge, con varios compañeros del partido, que la conferencia de prensa del día de ayer, que fue el tuit que contundentemente lo dijo el presidente del partido, no tenemos temor a discutir sobre el balotaje, y lo dice, y queda grabado en su tuit. Lo interpretaron de otra manera, que el partido se oponía a la segunda vuelta. El tema postelectoral de hace un año, Jorge, que hubo saqueos, hubo muertes, desgraciadamente, hubo heridos, ¿lo solventamos con segunda vuelta? No se solventa. Se solventa con madurez política. Entonces yo lo que digo es que le dimos todo el año al análisis de la segunda vuelta, no tenemos que correr, no hay prisa. Sí hay prisa por el tribunal y el registro. ¿Pero qué hay posibilidad de segunda vuelta? Claro que hay posibilidad. Pero veamos lo que usted decía, Jorge. Las cifras, los porcentajes. Es un tema delicado el tema de balotaje. Le voy a dar mi opinión personal. Y puede ser que yo esté equivocado. La oposición ha descifrado con mucha lógica que no nos pueden ganar en primera vuelta. Y que sí hay posibilidades de derrotar. Y que sí hay posibilidad. Y es lógico. Es decir, si yo fuera oposición, podría estoy pensando igual. Miren, el Partido Nacional, Maduro contra Pineda Ponce sacó más de 1 millón de votos del Partido Nacional. Mel Zelaya contra Pepe Lobo, aunque Pepe Lobo perdió, sacó 1 millón de votos del Partido Nacional. Juan Orlando Hernández contra Xiomara Castro, más de 1 millón de votos. Juan Orlando Hernández contra Narrala, más de 1 millón. Entonces yo, oposición, digo, pues chica, esos cachurecos tienen fijos en las últimas 5 elecciones más de 1 millón de votos. ¿Usted cree que mantienen todavía esa membresía de ese 1 millón de votos, por ejemplo, para un próximo proceso? Le pregunto porque uno en la calle ahora palpa como un sentimiento de inconformidad de una gran cantidad. Yo le diría que sí, Jorge, que tenemos todavía la base partidaria y el voto duro todavía en 1 millón. Lo que pudimos haber perdido en estos últimos años por el desgaste natural es el voto independiente. El voto independiente, que hoy en Honduras es casi un 40%, aquel que vota por el candidato, no por el partido, creo que ahí sí hemos perdido bastante aceptación, que la podemos recuperar todavía con un buen gobierno. Así que yo creo que el 1 millón de votos del partido, de Maduro, de Pepe, de Juan Orlando, en las últimas 5 elecciones, el partido nos ha sacado 1 millón de votos mínimo. En esta última sacamos 1.400.000. Entonces yo creo que en primera vuelta con 1 millón de votos usted gana. Y en los mismos datos que tengo yo, tiene la oposición. Entonces la oposición dice, pues chica, si va por un lado el Partido Liberal, por otro lado Libre y por otro lado Narrala, en primera vuelta no ganan estos cachurecos. Ellos no lo están haciendo por la democracia de Honduras, lo hacen por conveniencia partidaria. Pero yo les digo hoy, sentémonos, platiquemos, analicemos, veamos el resto de Latinoamérica, como dice Jorgito Zelaya, porque solo 5 países se han quedado como primera vuelta. Y definamos los porcentajes. Se puede aprobar en este año calendario 2019 y ratificar en el 2020
antes de que el tribunal convoque elecciones. Ahora yo le pregunto a Jorge Zelaya, vamos a tener 3 elecciones en Honduras en 9 meses. Primarias, marzo del 2021. Generales, noviembre 2021. Y diciembre del 2021, la segunda vuelta. En 9 meses, 3 elecciones. Cada una de estas vale 1.000 millones. 1.000 millones, 1.000 millones y 1.000 millones son 3.000 millones. Bueno, los de Libre dicen con que dejaran de robarse, dicen, y así textualmente, lo que ocurrió en el seguro y en otras dependencias del gobierno, se puede financiar un proceso de segunda. No, yo creo que con lo que fue la cuarta urna también se hubiera financiado. No, sin lugar a dudas. O sea, todo aquel carretillazo que públicamente dijo Freud Lanza, cuánto le había dado a cada diputado, a cada dirigente, también se hubiera financiado. Yo no pongo como pretexto la parte económica. A mí quíteme eso. Yo solo lo digo como reflexión. Lo que yo digo es, pongámonos de acuerdo, establezcamos si es una reforma para ayudarle a la oposición para que lleguen al poder o es una reforma para que Honduras esté al tono de los demás países, como dice Jorge Zelaya. Abogado, ¿cuántos periodos lleva de diputado? ¿4? Estoy en mi cuarto sí, periodo. Cuarto periodo. Estoy en mi cuarto. ¿Cuál ha sido? Este lleva en un año, obviamente, pero usted ha dirigido, es el que más ha dirigido sesiones del Congreso, incluido en el periodo anterior. También era vicepresidente y dirigía casi siempre. Obviamente el presidente está viendo todo. Él está ahí siempre. Pero, ¿cuál ha sido el Congreso más complicado? En donde encuentran una posición mucho más férrea, que ustedes dicen, wow, es bien difícil poder ponernos de acuerdo, incluido todos estos periodos. Mire, como oposición, Jorge, en el año 2009, cuando fue el golpe de Estado de Roberto Micheletti y se eligió una Corte Suprema de Justicia, nos rodearon el Congreso de militares, de tanques. Digo, éramos oposición, pero estábamos apoyando a Roberto Micheletti, a una facción del Partido Liberal. Y ya en estos últimos 2 periodos, yo le diría que el periodo anterior. ¿Por qué el periodo anterior? Porque éramos solo 48 diputados del Partido Nacional. Hoy somos 61, mejoramos 13. Y tenemos la ventaja que tenemos un presidente del Congreso muy conciliador. El doctor Mauricio Oliva establece puentes de comunicación rápidamente con Libre, con los liberales, con todos los liberales, con el Pino, con la UD, con la DC. Entonces yo creo que la presencia del doctor Oliva en el Congreso, por ser un conciliador nato, por su don de gente, por su forma de ser, ayuda muchísimo al que dirige las sesiones, porque ya el doctor ha establecido, yo no con esto quiero decir que el Libre se entrega, no, pero tienes esa enorme facilidad de hablar con los diputados del Libre sin ningún tapujo, tienes esa relación con los liberales, tanto de Elvin como de Luis Zelaya. O sea, el doctor Oliva es un conciliador nato y eso ayuda muchísimo. Sí. Usted en una oportunidad me había dicho que esta de repente podía ser su último periodo como diputado. ¿Realmente sigue pensando lo mismo o cree que hay Toño Rivera para muchísimo tiempo como diputado o en alguna otra posición dentro del mismo partido? Pucha, compa, yo pensé que usted me quería a mí. ¿Perdone? Yo pensé que usted me quería a mí, por compa. Supuesto que sí. No, pero con las preguntas que me hace... No. Es que yo me estaba acordando, no. Y le hago esa pregunta por la trayectoria. Su abuelo fue presidente del Congreso Nacional. Sí. Su papá presidente del Congreso Nacional, Mario. Usted vicepresidente del Congreso en 2 periodos, ahora primer vicepresidente. Y mire que por firmar como presidente del Congreso estoy con un requerimiento fiscal. Sí. Que mañana voy a audiencia, por cierto. Mañana, sí, mañana con Sara Medina. Con Sara Imela Medina Galo, sí. Ahora, pero ¿por qué Tommy Zambrano y el otro que... Ya fue sobreseído Tommy Zambrano. Pero es sobreseído el mismo caso. Zambrano. El mismo caso. Y Román tiene autoforma de procesamiento. Está en recurso de amparo. ¿Por qué esas diferencias, por ejemplo? Por esto ahí sí me permite no contestarlo porque yo voy a audiencia mañana y yo no quiero manifestar públicamente cuál es el caso. No lo he dicho públicamente, cuál es mi defensa. La pregunta suya es muy buena. Pregunta periodista nato. No, ¿y sabe por qué? Porque usted también entró ahí al tema. Yo realmente no... Yo no me molesto. Yo soy libro abierto, como les digo. Sí. Solo que en el caso de la audiencia mañana no puedo establecer... ¿Es la primera audiencia? Es la audiencia inicial. Sí. Ya pasó la de diputado. Me pusieron la medida cautelar de firmar el libro y de no salir fuera del país. Pero mañana nosotros vamos a demostrar con contundencia, con pruebas, que no cometimos ningún ilícito. Yo firmé, Jorge, el periodo pasado 400 decretos. Entre ellos, el presupuesto del 2010. Y por eso 17, ¿no? 17, 18. No, pero usted está por el proyecto de 17. No, por el presupuesto del 2018. Sí, correcto, porque se firmó el 17. 2017. Para el 18, sí. Entonces, a mí me ha tocado fugir como presidente. Por ley es un honor, Jorge. Sí. Volviendo a la pregunta original. Claro. Firmé 400 de ellas como presidente del Congreso.
Entonces, si usted quiere decirlo, fue presidente del Congreso, el abuelo, el papá y también... Claro, no. Ya firmó 400 leyes como presidente. Claro. Pero no, la verdad que... si me pregunta hoy a mí, creo que este es mi último periodo. Si me pregunta hoy a mí, creo que ya 4 periodos, me siento satisfecho de la labor realizada. Sin embargo, hay que ponderar qué es lo que va a pasar en el partido, Jorge, porque el Partido Nacional hemos estado con una candidatura única casi por 8 años. El partido va a lograr ahorita abrirse en 4 vertientes por lo menos. Y si yo sirvo al partido en algo, porque primero es mi país y segundo es mi partido, a la respuesta concreta no lo sé. Y al final es el voto popular. Si me pregunta hoy, yo le diría que este es mi último periodo. Y fue alcalde también por ley cuando sustituyó a doña Nora. Sí, fue 7 meses como alcalde por ley en el año 93. Yo era el primer regidor de doña Nora Gúndera de Melgar Castro, mi gran amiga, mi jefa. Ella tenía que renunciar porque iba a la candidatura presidencial contra el ingeniero Carlos Roberto Flores y ella determinó que la alcaldía en 8 meses quedara en mis manos. Fueron 8 meses de experiencia municipal muy buena. Sí. Abogado, usted habló de 4 y se me quedó ahorita de 4 movimientos que puedan existir en el partido, ¿sí? No en el partido. Sí, correcto. ¿A quién va a apoyar usted para candidato presidencial? No, es demasiado prematuro y todavía las personas no lo han manifestado. Pero hay liderazgos ya claros, por ejemplo, nadie puede desconocer. Hay 4 liderazgos fuertes, Jorge, y cada uno me dijo. Yo le digo una cosa. El actual presidente del Congreso, Tito Fura. Ricardo Álvarez. Ricardo Álvarez, correcto. Ricardo Álvarez. Reinaldo Antonio Sánchez Rivera. Sí, pero están demasiado maduros. Mauricio Oliva Herrera. No, pero es su opinión. No, pero sí, pero... No, pero es su opinión. Reinaldo Sánchez, yo la respeto. Sí. Reinaldo Sánchez, Mauricio Oliva, Papi a la orden y Ricardo Álvarez. Y ahí va a estar el candidato. Pero hay más candidatos. Yo he escuchado varios. Sí, no, por eso, pero siendo reales, es decir, el doctor Mauricio Oliva, Tito Fura y Ricardo Álvarez. Reinaldo Antonio Sánchez. No, pero no tiene... Son 4. Bueno, presidente del partido, hombre. Sí, pero ahí es donde la gente más bien, por ejemplo, él tiene que no, yo digo mi opinión, que pueden haber 4 corrientes muy fuertes. Como y igual hay gente que cree, los de Monarca, por ejemplo, pueden... A Roberto Ramón Castillo. Pueden pensar, pero... Yo he escuchado decir que es Carlos Alvarado, he escuchado decir que es Jesús Mejía. Sí, no, pero igual cuando hablan una persona que yo aprecio muchísimo, pero Olguita Alvarado, por ejemplo. Por eso le digo, le he escuchado que han dado en varios departamentos ya. Pero... Lo que le quiero decir, Jorge, cuando le mencioné eso es que uno, ya de la vieja guardia del partido, así me siento ya yo, uno que ha tenido... ¿Tanto, compa? 4 periodos en el Congreso. Mire, fiscal del comité local de Comayagüela, fiscal del comité departamental, fiscal del comité central, regidor, alcalde por ley. Mire, yo subí todas las posiciones convencional. O sea, yo empecé de activista, comité local, comité departamental. Cuando a mí me dicen, Toño Rivera es dinosaurio del partido de los Jurásicos, pues yo empecé de abajo. A mí no me pusieron de arriba por ser hijo de Mario Rivera López, sino que yo Y cuando jugaba, dicen, allá en el campo Motagua con Kibo Almendares. Con José Mario, el Kibo Almendares. Con Francisco Javier, el Tico Aguilar, con José Daniel García Sanidad, con Marco Antonio Amador el Choreta. Choreta Ordóñez. Yo jugué con todos ellos. O sea, ¿Le molesta cuando el ingeniero Narrala le dice la mascota del Motagua? Al contrario. Que yo lo conocí, así se lingüilla chiquitillo, yo los conocí. ¿Cómo va a molestar si soy el mascota del campeón? ¿Cómo me voy a molestar? Pero campeón ahorita, pero tenemos más títulos nosotros. No, sí, Cristóbal Colón descubrió América hace varios siglos. Mire, por ejemplo, sí, que nosotros hemos llegado a ser en los últimos 10 campeonatos el equipo que más campeonatos ha tenido. De 10 campeonatos. Sí, pues, en los últimos 10. Han ganado 3, 4. Bueno. Sí, pero Olimpia tiene más, tenemos muchísimo más nosotros, el doble. No, si nos vamos allá, le digo a 15 de septiembre y ya va a ver con el Lic Rafa Villeda vamos a lograr más campeonatos. Ya va a ver. Yo creo que se lo merecen. Ya después de no ganar 5 campeonatos seguidos, yo creo que ya es necesario. ¿Qué está buscando ahí? La foto de la mascota. Ya, está bueno para mostrarla. No, está bueno. No, porque yo sí me siento orgulloso de ser la mascota. Orgulloso. ¿La tienen ahí ustedes también? Y fíjense que mis hijos son mascotas también. Bueno, aquí le voy a enseñar. Aquí le voy a enseñar primero la de mis hijos, que usted los conoce. Sí, claro. Ahí están Mario y Antonio, chiquitillos de mascotas. Sí, el zurdo. Ellos siguen el zurdo no pierde, y Toño. Ellos siguen el ejemplo del papá también. Mostrémoslo aquí, por favor. Pero esa es la de mis hijos. Sí, no, este es de los... Ahí está, mire.
Está en Puerto Los Cortés, pequeños que están en Puerto Cortés. Y es un partido montado a Platense. Uy. Ahí está. El zurdo tiene Toño. 30 años y ahí tenía 5. Sí. Hace 25 Hace años. 25 años. Sí. Mascotas también. Así que narrarla también le diga mascota. Sí. ¿Y cómo interpretan siempre eso? ¿Que es en una forma despectiva o tratando de... No, él lo hace de forma despectiva. Él lo hace de forma despectiva, pero yo estoy acostumbrado a lo que digo narrarla. Entonces, él lo hace de forma despectiva. ¿Cuál es el más querido en la familia, Gorrito? Usted tiene mascotas. Mascotas que... ¿Cómo? ¿Del equipo? No, yo es Rafa que Mire, he cambiado. todos los equipos de fútbol americano en Estados Unidos de béisbol tienen una mascota y salen ahí las mascotas. Sí. Y si nos vamos a los animales, la mascota, los perritos, y este ya soy yo, como mascota. Ah, sí. Uy, sí. Mire, compa. Y los jugadores son... Creo que Marcos Vanegas y Nelson Benavides. Creo. Ese año 1969. Ábreme por favor aquí. Ahí sí. Está la mascota, mire. Ahí está. El abogado Antonio César Rivera Callejas, mascota de Motagua. Y Chano, mis hijas también fueron mascotas. Así, Alejandra. Yo tengo una con Amado, de mascota. O sea, es descendencia ya familiar. No, si Chano fue mascota también. ¿Ah, sí? Sí, tengo una foto con Chano, pero estamos los dos. Lo que pasa es que a Chano le ha gustado menos lo del fútbol, menos. Sí, le gusta la menos. Política. Sí, le gusta mucho. Aunque estudió, obviamente, pero estudió más como para analista. Sí, hemos estado obcecados, Chano, pero no va al estadio. Sí, por eso le digo, es más de radio, como dicen unos Motaguas de radio, Chano. Y ahí está trabajando duro y fuerte. Ahí está trabajando con el canal y todo. Sí. Abogado, ¿hoy qué hay en la agenda del Congreso? Mire, la idea de nosotros, Jorge, era hoy presentar ya el proyecto, tanto del tribunal como del registro. Presentarlo porque tiene que ir a opinión del Tribunal Supremo Electoral. ¿Por qué opinión del tribunal? Así lo manda la ley. Que cuando no venga de ellos el proyecto de ley hay que mandárselo. Que no es vinculante. Sí, solo es ilustrativo. Pero es obligatorio el trámite. Y si reformáramos algún código, tenemos que escuchar la opinión de las Cortes Suprema de Justicia. Creo que no vamos a reformar ningún código. Entonces no va a ser necesario. La idea era presentar estos dos proyectos hoy, turnarlos a comisión de dictamen y votarlos lo antes posible. Pero les soy sincero, no tenemos todavía el consenso necesario. No creo que se presente hoy. Creo que se va a presentar hasta el próximo lunes. Vamos a tener sesión el lunes, que no es usual, pero por la premura... Claro, por las fechas. Por las fechas. Entonces creo que se va a presentar el lunes y votarlo martes o miércoles. Vamos a llegar rasados al 24. Sí, rasados al 24. Si llegáramos a tener consenso... El 25 se instala la segunda legislatura. Si llegáramos a tener consenso hoy en la redacción y en el contenido, podríamos presentarlo mañana. Hoy ya es imposible. Es imposible. Ahora, ¿el problema es con Libre por lo de la segunda vuelta que ellos quieren o hay algún otro impasse como para poder llegar a acuerdo? Hay varios impases, Borrito. Hay varios impases ¿fuera de ese con otro? Libre y con el Partido Liberal. En el Partido Liberal hay dos corrientes bien marcadas. Sí. Es difícil poder platicar con las dos corrientes. Fíjate que una tiene 13 diputados propietarios y la otra tiene... Son 26, 13. Uno tiene 14 y uno tiene 12. Y con los suplentes uno tiene 26 y uno tiene 25. Entonces, poder usted negociar al mismo tiempo con dos... Sí, es complicado. Es complicado. Pero el doctor Oliva tiene la capacidad de hacerlo, lo está haciendo. E inclusive, le voy a ir más allá, a lo interno del partido, inclusive todavía no nos ponemos de acuerdo en la reforma del registro. Ahí todavía al interno del Partido Nacional hay unos compañeros que no consideran quién debe ser la depuración. Entonces, estamos un poquito en contra del tiempo. ¿Cuál junta directiva van a reconocer en el Congreso de los Liberales? La que nos certifique la secretaria de la bancada. Si la secretaria de la bancada, Sobeida Andina, nos certifica mediante una auténtica, que hay 26 de un lado, a esa vamos a reconocer. 26, bueno, porque son... Son 51. Ellos toman en cuenta los suplentes, pero... 51 porque se fue Nájera, correcto. Entonces se incorporó al suplente la mitad más uno, 26. Sí, 26, correcto. El que certifique 26 con auténtica, ese es el que van a reconocer. Sí. O sea que ahorita sigue... Elvin Santos. Elvin Santos. Porque la nota la mandó Octavio Pineda Espinosa. Que es el secretario del partido. Nosotros no tenemos relación con Comité Central. Ni con el Central Ejecutivo. No, con ninguno, porque ya hay bancadas, ya tienen un año. Es con la bancada, la relación. Claro que si quiere llegar el Central Ejecutivo, bienvenidos. Ya han tenido reuniones.
Nuestra relación como junta directiva no es con el secretario del Partido Nacional, no es con el secretario de Libre, no es con el secretario Liberal, es con las bancadas. Si hoy presentan, la nueva secretaria de la bancada, o la actual, creo que la religieron a Sobeida Andino, y presenta el escrito y tiene 26 firmas, esa es la que se reconoce de inmediato. Hoy le agradezco, compa, el que nos haya acompañado de veras. Eso es siempre un... Al contrario, a sus órdenes. Cuando usted me invite, yo tengo el tiempo con todo gusto. Y les deseo éxitos. No, muchísimas gracias, muchísimas Estoy seguro, gracias. Me saluda Yesenia, me saluda a Menjado, a Rafa y a todo ahí. Ya va ahí, le digo, te va a tener que apadrinar en la boda, en todo y de un solo. Porque, no lo comprometa públicamente, hombre. No, es y todo, ¿no. Y en Motagua, y en Motagua. Eso es lo único y furibundo. Malo. Eso es lo único malo, le voy a decir. Al contrario. Todo, compa, de veras, siempre es un placer. Saludos a la comadre, a los hipotes y bueno, no, éxito siempre. Gracias, Corrito, muy amable. Agradecido. 30 segundos para que por favor se despida. Agradeciendo hemos tenido al abogado Antonio César Rivera Callejas, vicepresidente del Congreso. Agradecerle a usted nuevamente, Corrito, la oportunidad que me da. Explicarle que el Partido Nacional no se opone a la discusión de la segunda vuelta, pero sí démosle un análisis pragmático, de derecho comparado, ver cómo en los demás países, ver las ventajas, ver las desventajas y entremos en las otras reformas. Un nuevo tribunal, un nuevo registro, nuevos árbitros, pero no solo de nombre, sino de funciones y las demás reformas. Diputados por distritos, diputados por listas, ciudadanización de las mesas, voto electrónico, traslados electorales, analicemos y hagamos un cronograma de febrero a septiembre de este año para que tengamos un proceso electoral nuevo en el siguiente año. Muchas gracias una vez más. Gracias a usted, Corito. El abogado Antonio César Rivera Callejas, saludos cordiales. ¿Y está viendo la comadre? Sí, ¿aminta? Ahí está viéndonos. Bueno. Ahí está viéndonos. No, un saludo y muchísimas gracias. Siempre el cariño y el saludo a los... Uno siempre le dice a los hipotes, a los niños. Sí, porque siempre los mira hipotes. Ya tiene 30 años. Exacto, aunque estén mayores. Pero... Y a ellos no les gusta que uno les diga hipotes. Sí, ya, pues no, mire papá, yo ya estoy, ya me imagino. Y se ponen así cuando lo ven. Sí, mire, Corito, al chiquito, a Diego. Sí. Que le diga frente a los amigos, como yo le digo, no me diga así. Y solo tiene 12. Sí, Diego juega tenis y está en el BEI siempre también ya. Ella retiró otra vez. Eso le iba a decir, pero más tenis. Está en el tenis. Más tenis. Así que saludos y muchísimas gracias. El abogado Antonio César Rivera Callejas, vicepresidente del Congreso Nacional, primer vicepresidente, nos ha acompañado aquí en la entrevista de fondo esta mañana aquí en BTV. Vamos a una breve pausa. Quédese con nosotros, regresamos con más noticias.